Capítulo 1. Hace unos días, Ryuo Tenshin experimentó el mayor giro de trama de toda su existencia. Ocurrió detrás del gimnasio de la escuela. Había ido allí para escapar del ruido de la cafetería, con la esperanza de comer su sándwich de supermercado en paz. Pero, en cambio, el destino le dio un puñetazo en la cara. Allí, bajo la cálida luz del sol primaveral, una pareja se besaba como si sus vidas dependieran de ello. Las flores de cerezo giraban dramáticamente a su alrededor como si el universo mismo los estuviera enviando. Ryuo se congeló a mitad del bocado. Un solo pétalo cayó sobre su hombro. En algún lugar, violines lejanos comenzaron a sonar. Su agarre en el sándwich tembló. ¿Por qué? ¿Por qué no yo? ¿Dónde está mi subtrama romántica? ¿Dónde está mi confesión accidental bajo los cerezos en flor? Los celos eran tan intensos que podrían haber impulsado a una pequeña ciudad. Y entonces sucedió. Un bang. Estalló en su cabeza, como si un personaje desbloqueara una forma final oculta. Los pájaros se dispersaron por el cielo. El viento rugió. Sus ojos se abrieron de par en par al inundarle toda una vida de recuerdos. Su vida pasada, su viejo mundo, el momento de su muerte. Y así, Ryuo Tenshin, alimentado enteramente por una envidia romántica impía, despertó sus recuerdos de una vida anterior. Cuando la tormenta mental se desvaneció, Ryuo se apoyó contra la pared del gimnasio, respirando con dificultad. Así que, realmente me reencarné en un Japón de anime. Preparatoria Soru, Yukino Yukino Shita, esto es una locura. Volvió a meter el sándwich en su envoltorio. No había forma de que pudiera volver a clase como si nada hubiera pasado, no cuando sentía como si le hubiera caído un rayo en la cabeza. Si este mundo es real, entonces también lo son las posibilidades. Y entonces, como un susurro en su mente, apareció una extraña interfaz. Unas palabras flotaron ante sus ojos. Sistema literario depresivo activado. Los detalles y las funciones se acumularon en su cabeza. Cómo ganar puntos de depresión, cómo canjearlos por trabajos, habilidades u objetos. Ryuo tragó saliva con dificultad. Un sistema, para que no sea solo un personaje secundario. Puedo cambiar mi vida. La campana de la escuela sonó a lo lejos, pero Ryuo ya había tomado una decisión. Se dirigía a casa. Si el sistema era real, entonces su mejor oportunidad de probarlo era ahora. Más tarde esa tarde la puerta corrediza de madera de la pequeña habitación de Ryuo se abrió con un crujido, y una chica con uniforme de secundaria entró. Dejó su mochila y vio a Ryuo encorvado sobre una mesa baja, escribiendo en un manuscrito. Hermano, ¿de verdad piensas en serio, escribir un libro? Ryuo, todavía sentado con las piernas cruzadas y un bolígrafo en la mano, miró a su hermana menor, Yuiga Mizuki. Sí. Ya casi termino. Hay un premio para recién llegados de Dengeki Bunko ahora mismo. Puedo enviarlo en un par de días. La diferencia de apellidos existía por una razón. Mizuki no era su hermana biológica, ni él era el hijo biológico de la familia Yuiga. Hace años, tras el estallido de la burbuja económica japonesa, el número de personas sin hogar en los parques se disparó. Las tragedias se volvieron terriblemente comunes. Padres que llevaban a sus hijos a quemar carbón en las vías del tren, bebés abandonados en la cuneta. Originalmente, la familia Takagawa, la familia biológica de Ryuo, había sido vecina de los Yuiga. Pero tras el derrumbe, su casa fue embargada como garantía por una deuda. Al final, sus padres decidieron quemar carbón dentro de la casa. Ryuo fue el único rescatado. Fue adoptado por Yuiga Anae, madre de Mizuki y amiga íntima de la difunta madre biológica de Ryuo. Por respeto a su herencia, Anae nunca lo obligó a cambiar su apellido. Con el tiempo, la familia Yuiga se acostumbró. Mizuki dudó, apretando ligeramente los dedos. Sabía del premio para recién llegados. Incluso le había preguntado a una compañera de clase cuya familia regentaba una librería. Siempre que el manuscrito alcanzara las 100.000 palabras, podía enviarse. Si la editorial lo elegía, significaba una oportunidad única de ver el libro impreso, y si las ventas eran buenas, tal vez incluso una adaptación al anime, al cine o a un videojuego. Lo más importante es que los mejores novelistas ganaron dinero real. Alguna vez soñó con participar, pero su trabajo fue eliminado en la primera ronda. En la difícil situación económica actual, innumerables personas intentaban escapar de las dificultades escribiendo. La industria era mucho más competitiva que antes.
Hermano, mis compañeros decían que ser novelista es una de las carreras más competitivas en Japón ahora mismo, murmuró Mizuki. Mucha gente persigue el mismo sueño. Es difícil destacar si es solo por capricho. Ryuo miró su desgastado uniforme escolar y sus ojos se suavizaron. Mizuki era una buena hermana. Guapa, responsable y diligente. Se encargaba de la mayoría de las tareas del hogar sin quejarse, priorizando siempre a la familia. Lo sé, dijo. Pero quiero intentarlo. Si consigo pagar el manuscrito, la matrícula del jardín de infancia de Yuzuki no será un problema. Puedo comprarte un uniforme nuevo y mamá ya no tendrá que trabajar hasta el agotamiento. Su madre, Yuiga Anae, trabajaba de tarde a noche en una tienda de lencería femenina. En su tiempo libre, regentaba un pequeño puesto de oden cerca de casa para ganar dinero extra. Mizuki asintió, pensando que podría ayudarle a corregir su manuscrito más tarde. Sus notas en Kokugo, idioma japonés, eran buenas. Pero antes de que pudiera ofrecerse, sonó el timbre. Hermano, probablemente sea un cliente del puesto de oden. Iré primero. Durante el horario de la tienda Anae, Mizuki y Ryuo observaban el puesto juntos. Ella decidió que hablaría de corrección de textos después del cierre. De acuerdo, dijo Ryuo. Terminaré de arreglar esto y me reuniré contigo. Llámame si necesitas algo. Reunió cuidadosamente las páginas de su manuscrito, titulado Tu mentira en abril. La historia le resultaba extrañamente familiar, como una obra maestra de un sueño medio olvidado. En realidad, provenía de su sistema literario depresivo. Antes de abrir el paquete de regalo para principiantes del sistema, no recordaba la obra con claridad. No retenía todos los detalles de su vida pasada. Solo vagas impresiones de ciertas obras maestras. El método del sistema era simple. Publica obras para recolectar puntos de depresión y luego cámbialos por nuevas obras, habilidades o elementos para fortalecerse. Pero aquí no había poderes sobrenaturales. Ni Zanpakudo, ni herramientas malditas, ni monstruos. Este mundo era, a todos los efectos, dolorosamente normal. Cuando recibió Tu mentira en abril, la culpa lo carcomía. ¿Acaso no era plagio? ¿Acaso no era una desfachatez? Pero la culpa no duró. La moral no alimentaba a una familia hambrienta. El coraje no pagaba la matrícula del jardín de infancia. Solo el dinero podía mantenerlos a flote. Como dijo una vez un cliente de Oden muy maquillado. En este maldito mundo, la supervivencia es la única regla. Puedes hacer lo que quieras, pero no te engañes creyéndote un santo. Y además, los creadores originales de estas obras no existieron en este mundo en absoluto. Capítulo 2. Eran alrededor de las 6 o 7 de la tarde, esa hora tranquila pero animada en la que los estudiantes y los trabajadores de oficinas regresaban a sus casas, el aire lleno del aroma de las cenas calientes y el leve bullicio de la ciudad. El pequeño puesto de Oden estaba especialmente animado esa noche, lleno de vecinos conocidos y clientes habituales que se saludaban como viejos amigos mientras compartían cuencos humeantes. El negocio había ido viento en popa. El ramen daikon, en particular, estaba casi agotado. A este ritmo, mantenerlo en stock iba a ser un reto. Hermano, la hermana Saki nos ayudó a cuidar a Nariyuki hoy. Recuerda guardarle un poco de rábano daikon. Le encanta. Ah, y añade también albóndigas de pescado, albóndigas crujientes con hueso y un poco de tofu con carne, recordó Mizuki, levantando la tapa de la olla hirviendo para revisar los ingredientes. La hermana Saki a la que se refería era Saki Kawasaki, la hija mayor de la familia Kawasaki, que vivía en la vieja casa de madera de al lado. El barrio no era adinerado, pero era muy unido. Casualmente, Saki Kawasaki y Ryuo Tenshin habían crecido juntos y ahora eran compañeros de clase en el Instituto Sobu. El hermano menor de Saki, Taishi Kawasaki, estaba en la clase de Mizuki, mientras que sus hermanos menores, Nariyuki Yuiga y Kawasaki Keika, estaban en la misma clase de jardín de infantes. Las dos familias se conocían tan bien como a sí mismas. En las noches ajetreadas, Saki solía cuidar de Nariyuki, mientras que la familia Kawasaki recibía las sobras de Oden de los Yuiga, lo que les permitía ahorrar algo de dinero en la compra. Con el tiempo, este discreto intercambio de ayuda se había convertido en una forma de vida. A las 9 en punto, la familia Yuiga se estaba preparando para cerrar por la noche. Saki llegó sosteniendo la mano de Nariyuki. Buenas noches, hermana Saki.
Gracias por traer de vuelta a Nariyuki, saludó Mizuki con calidez, sirviendo una taza de té caliente y una porción del oden que había reservado. Buenas noches, Mizuki. No hace falta que seas tan formal, somos vecinos. Con gusto te ayudaré. Saki le entregó una pequeña bolsa. Estos son tomates frescos de nuestro jardín. Teníamos demasiados, así que por favor, llévate algunos. Después de darle los tomates, vaciló y su tono se suavizó. Por cierto, hace poco conseguí un trabajo a tiempo parcial, así que quizá ya no pueda ver a Nariyuki por las tardes. Lo siento. Mizuki parpadeó y rápidamente extendió la mano para tomar la mano de Saki, sacudiendo la cabeza. Está bien, hermana Saki. Ya nos has ayudado mucho. Ahora que estás trabajando, llevaremos a Nariyuki al puesto. Ella se inclinó un poco más cerca y bajó la voz. De hecho, cuando terminemos esta noche, ¿podrías pasarte por casa? Mi hermano quiere preguntarte algo. Saki levantó una ceja. ¿Qué podría querer Ryo de mí a estas alturas? En ese momento, Ryo Tenshin, que llevaba un pañuelo en la cabeza y un delantal mientras guardaba los suministros, asomó la cabeza con una expresión ligeramente exasperada. Estoy bien, pero tienes que llamarme por mi nombre completo, Saki. Saki cruzó sus brazos, mientras su larga cola de caballo se balanceaba. Entonces tal vez no deberías estar escuchando a escondidas las conversaciones de las chicas. Mizuki se inclinó más cerca de Saki, bajando la voz en un susurro conspirativo. Saki, mi hermano escribió una novela. Pensé que podrías ayudarme a revisarla. Dos cabezas piensan mejor que una. Saki parpadeó sorprendida. ¿Una novela escrita por Ryo Tenshin? Lo conocía desde que tenían 3 años. En aquel entonces, e incluso ahora, era el tipo de persona que atraía las miradas con naturalidad, destacando en todo lo que tocaba. En el jardín de infancia, innumerables niñas habían anunciado que querían casarse con él. Incluso ahora, en la secundaria, seguía siendo inexplicablemente popular entre las chicas. Bueno, quizá inexplicablemente era la palabra correcta. Lo conocía desde hacía demasiado tiempo como para ver el encanto que otras chicas decían tener. A veces se preguntaba si simplemente estaban ciegas. Aún así, la idea de que escribiera una novela le resultaba curiosa. Ella inclinó la barbilla hacia él. ¿Una cerda? PFFT Mizuki ahogó una risa, pero cuando Ryo la fulminó con la mirada, rápidamente apartó la mirada. El golpe de Saki fue agudo, casi al nivel del de la propia Kazumigao Uta. En su primer año de secundaria, Ryo era un estudiante de ciencias cuya escritura se retrasaba. En un concurso de composición con el tema animales tiernos, la mayoría de los estudiantes escribieron sobre perros leales como Hachiko, gatitos juguetones, delfines, elegantes grullas blancas, los ciervos de Nara o incluso Kumamon. Ryo escribió sobre una cerda. Era poco convencional, pero el ensayo tenía una estructura perfecta y un concepto ingenioso. El profesor lo elogió efusivamente y se convirtió en una leyenda escolar, objeto de burlas durante años. Saki claramente estaba tratando de no sonreír. Eres un imbécil, Ryo. No me burlo de ti. Ahora tienes buenas notas en japonés, pero tengo muchas ganas de leer esa novela. Los labios de Ryo se crisparon. No era novelista, ni quería serlo. Solo pretendía convertir sus ideas sistemáticas en algo rentable, nada más. Pero la cara engreída de Saki era irritante. Bien. Decidió dejarla leer Tu mentira en abril y verla llorar. Capítulo 3. Después de cerrar el puesto y regresar a casa, Ryo Tenshin utilizó los ingredientes sobrantes para preparar una cena sencilla, lo justo para calmar su hambre. Mizuki, ve a bañarte primero, dijo. Mizuki yacía en el duro sofá, su carita claramente cansada, pero se incorporó de todos modos. Hermano, primero remojaré las algas y luego me daré un baño, para que mamá pueda irse a dormir temprano cuando regrese. Antes no sabían remojar algas. Siempre era su madre, Yuiga Anae, quien llegaba a casa después del turno de noche, remojaba algas por la noche para preparar la sopa del oden del día siguiente y se levantaba temprano para preparar los ingredientes. Yo lo remojaré. Tú date un baño, dijo Ryo, moviéndose ya hacia el lavabo. No hacían falta 2 personas para remojar las algas. Mizuki cedió y se dirigió al baño a abrir el grifo. Para las familias japonesas, incluso cuando el dinero escasea, un baño apropiado no es negociable.
Cuando Ryuo terminó, Mizuki salió del baño con un pijama suelto y ligeramente desgastado y el cabello húmedo cayendo sobre sus hombros. Hermano, ve a ducharte mientras el agua aún esté caliente. Esta vez, Ryuo no se negó. Tomó su pijama y fue al vestuario. La ropa de Mizuki estaba apilada en el cesto de la ropa, con la ropa interior encima. Ryuo bajó la mirada y frunció el ceño. La camiseta de algodón parecía limpia, pero estaba tan estirada que había perdido la forma. La mayoría de las chicas no seguirían usando algo así. Suspiró. Otro recordatorio para ganar dinero, rápido. Tiró la ropa al cesto y se metió en la bañera. Tras un enjuague rápido, se hundió en la estrecha bañera individual, permitiéndose por fin relajarse. Sacó su viejo y grueso teléfono y abrió Line. Aparecieron algunos mensajes en el chat grupal del club de servicio de la preparatoria Soru. Los ignoró. Técnicamente, era miembro, pero el puesto familiar le impedía unirse a las actividades del club. Se había unido solo porque el club, en su incipiente desarrollo, necesitaba más miembros para satisfacer al consejo estudiantil, y a cambio había conseguido una parte de los fondos del club, convirtiéndose así en un veterano de un club al que nunca había ayudado. En lugar de eso, abrió un chat más animado. Grupo de intercambio de recién llegados de la biblioteca Yukino de Tokio. Había casi 200 miembros, en su mayoría recién llegados, con pocos escritores experimentados. Solo unos pocos hablaban con frecuencia, pero era un placer escucharlos, y la charla siempre tenía un ambiente acogedor. Nuclear Power Coder. El concurso del premio al recién llegado está prácticamente listo. ¿Ya terminaron sus manuscritos? Nuclear Power Coder era un novato. No tenía mucha experiencia en escritura práctica, pero podía resumir la teoría, arcos de personajes, tramas, inicios, nudos y finales, con tanta claridad que la gente, aunque a medias, lo entendía, se sentía motivada. Inevitablemente, Souto Zokaido aparecía. Souto Zokaido. Hablando de teoría con los recién llegados nuevamente, Nuclear Power. Con las venas prácticamente estallando, argumentaría Nuclear Power. Nuclear Power Coder. La teoría sólida es la base. ¿Cómo puede alguien escribir superficialmente? Luego citaba obras famosas y el grupo estallaba en carcajadas y la línea de tiempo se llenaba de bromas fáciles. Souto Zokaido. Ya salieron los resultados de la audición de Fuzugawa Bunko. Parece que alguien aquí se llevó el premio de plata. Los acechadores se animaron como tiburones oliendo sangre. Cantó Moonlight. ¿Alguien de nuestro grupo ganó plata? ¿En serio? Apia. Antes, siempre eran veteranos con 2 o 3 años de experiencia. ¿Quiénes son ahora? Miyuki Sakura. Picture.jpg. No soy un veterano. Es el recién llegado Kasumigao Kautara. Grassroots Team. De verdad es Kasumigao Kautara. Felicidades. De repente me dan ganas de volver a molestarte. Miyuki Sakura, la dueña del grupo, debutó con Shugakukan hace 2 años. Compartió consejos de participación en su pequeño canal de YouTube, y así fue como Ryuo encontró la comunidad. Grassroots Team provenía de una familia adinerada, pero siempre bromeaba acerca de estar en quiebra después de comprar equipos de bajo y álbumes. A menudo envidiaba los cheques de regalías de los demás. Shikokukiri. Podría ser una superposición de nombres. Kasumigao Kautara, ¿te importaría confirmarlo? Las menciones se acumularon hasta que el recién llegado finalmente respondió. Kasumigao Kautara. Es mi trabajo, tuve suerte. Y, Grassroots, por favor, no vuelvan a jugar conmigo. Incluso si Fuzugawa Bunko era solo un sello de segunda categoría, un premio de plata confirmado encendió el chat. Felicitaciones, burlas y envidia juguetona inundaron la línea de tiempo como un festival. Capítulo 4. De repente, el chat grupal se iluminó. Recibimos decenas de mensajes pidiendo consejos y orientación. Alguien bajo el nombre de usuario Cao intervino, con una voz cargada de escepticismo. ¿Por qué están tan ansiosos por conocer a Kasumigao Kautara? Solo dijo que quería comer omurice en algún café. Kasumigao Kautara puso los ojos en blanco de esa manera elegante y calculada que solo ella podía lograr. Llamada yo estaba tratando de meterse con ella otra vez. No, estaba allí para pagarle la cuenta del café. No es que no lo hubiera hecho antes, sobre todo cuando llegó su paga mensual y se sintió generoso al invitarla a algo elegante. Aún así, con su propia asignación mensual de 100.000 yenes, no moriría de hambre si ahorrara un poco. Ella ignoró su mensaje.
En cambio, Uta no dejaba de mirar el chat, pendiente de cada nueva notificación, como una tonta esperando algo específico. Pero el mensaje que esperaba nunca apareció. Su leve sonrisa se desvaneció en decepción. ¿No estaba en línea otra vez hoy? Luego, inesperadamente, apareció un mensaje privado. Ryuo Tenshin. Felicidades. Solo 2 palabras, y volvió a desconectarse. Pero la tristeza de momentos antes se disipó al instante. Se tumbó en la cama, con una sonrisa en el rostro, y escribió. Kasumigaoka Uta. Te invitaré a ti y a Mizuki a cenar este fin de semana. Uta estaba sumergida en la bañera, con el vapor enroscándose a su alrededor y sintiéndose ligeramente mareada. Después de enviar su mensaje a Uta, Ryuo Tenshin apagó su teléfono y se puso de pie. No era que no quisiera unirse a la conversación grupal, sino que su teléfono era muy lento. Demasiados mensajes a la vez lo congelaban, con imágenes duplicadas apareciendo en la pantalla. Me costó un esfuerzo real simplemente salir del grupo y hacer clic en el chat privado de Uta. Se juró a sí mismo. Cuando la vida fuera un poco más cómoda, lo primero que compraría sería un teléfono adecuado que no tuviera retrasos. Sala de estar. Hermano, ¿por qué eres tan lento? Saki-senpai y yo llevamos una eternidad esperando. Mizuki Yuiga hizo pucheros, con los brazos cruzados. Ryo se frotó el cabello húmedo con una toalla. Lo siento. Me distraje con el teléfono y perdí la noción del tiempo. Kawasaki Saki le lanzó una mirada de reojo y su voz era fría. Está bien, siempre y cuando no estés haciendo nada raro. ¿Raro? ¿Cómo qué? Ryo se giró hacia ella y se quedó congelado por medio segundo. Saki acababa de salir de la ducha. Su camisón ligero y elegante le llegaba justo por debajo de las rodillas, y el escote dejaba entrever algo de piel. El cabello húmedo le caía sobre los hombros, reflejando la luz. Cuando inclinó la cabeza hacia abajo, era difícil no notar ciertos detalles. ¿Por qué me miras así? Un rubor se apoderó de las mejillas de Saki al captar su mirada. Metió los pies descalzos bajo el cuerpo, cruzó los brazos protectoramente sobre el pecho y se recostó en el sofá. Ryo lo miró hacia otro lado con calma practicada, con una pequeña sonrisa tirando de sus labios. ¿Camisón nuevo? ¡Qué bien te queda! Los ojos de Saki se suavizaron por un segundo antes de cubrirlos con una burla. No es que me lo haya puesto para ti. Date prisa, queremos leer tu novela. Sin más demora, Ryo les entregó una pila de papeles. ¿Tu mentira en abril? Saki leyó el título en voz alta. Lo había cogido esperando algo ligero, quizá incluso tonto. Pero cuando sus ojos recorrieron las primeras líneas, su expresión cambió. En otoño, cuando tenía 11 años, ya no podía tocar el piano. El mundo se volvió oscuro ante mis ojos. Solo blanco y negro, como las teclas del piano. Hasta el momento en que la conocí. Mi vida cambió. Todo lo que vi, oí, sentí y experimenté quedó plasmado en color. El mundo comenzó a brillar. Las palabras la atrajeron. Todos albergaban algo en el corazón que no querían afrontar. En la historia, Kousei Arima tenía una amiga de la infancia, Tsubaki Sawabe, y fue a través de ella que conoció a una violinista de espíritu libre, Kaori Miyazono. Durante la ronda preliminar del concurso musical Fujiwa, Kousei quedó cautivado por el estilo expresivo y desenfrenado de tocar de Kaori, y por la forma en que parecía volcar todo su ser en cada nota. Cuando terminó la actuación, Kaori lo sorprendió con una invitación. Competir juntos como conjunto en la siguiente ronda. Kousei se negó al principio, pero Kaori y Tsubaki persistieron. ¿Qué le había pasado? ¿Por qué un prodigio antaño celebrado abandonó el piano? ¿Podrían la calidez y el brillo de Kaori atravesar las sombras que lo rodeaban? Uno era rígido, el metrónomo humano que seguía la partitura al pie de la letra. El otro era salvaje e impredecible. La curiosidad de Saki creció. ¿Cómo serían juntos, uno al lado del otro? La historia la llevó hacia adelante. Incluso cuando la competencia se acercaba, Kousei seguía intentando huir. Pero finalmente, la insistencia de Kaori y Tsubaki lo agotó, y aceptó unirse. Los ojos de Saki se iluminaron. Nadie quería ver al héroe desvanecerse. Capítulo 5. Al comienzo de la competición todo parecía normal. Nadie en el público se sorprendió, y los jueces, que conocían a Kousei Arima, incluso parecieron aliviados.
Después de todo, el chico que tenían delante era Kousei Arima, el metrónomo humano. Pero a mitad de la actuación, los dedos de Kousei vacilaron. Ya no podía escuchar el piano. Un destello de pánico cruzó su rostro. Intentó desesperadamente adaptarse, pero las sombras de su pasado se aferraban a él como cadenas, impidiéndole recuperarse. En ese momento Kousei esbozó una sonrisa amarga y hueca. Sus manos temblaban mientras se apartaban de las teclas. La actuación se detuvo. Y parar en una competición solo significaba una cosa: rendirse. Así, la actuación del prodigio Kousei Arima había terminado. Un final desordenado y desgarrador. Exclamaciones y murmullos resonaron en la sala. Muchos músicos miraban fijamente el escenario, preguntándose si el chico frente a ellos era realmente Kousei Arima. Para algunos fans, la reticencia y la decepción eran evidentes. Pero la realidad era innegable. Kousei Arima, el ex genio del piano, realmente había caído. Bajo el escenario, los amigos de Kousei, Tsubaki Sawabe y Ryou Kawatari, permanecieron sentados en un silencio atónito. No supieron cómo consolarlo cuando terminó. Pero entonces Kousei comenzó a tocar de nuevo. Esta vez, recordó lo que una vez le dijo Kaori Miyazono. Juega con tus propios sentimientos. Pinta la música con tu corazón. Aunque su lugar en la competencia ya había sido perdido, vertió sus emociones en las teclas, remodelando el tono de la canción como si la propia Kaori estuviera frente a él. La melodía, llena de la suave calidez de abril, recorrió la sala. El público, cautivado por la inesperada belleza, estalló en aplausos. Después de la actuación, la tía de Kousei sonrió con complicidad. Tu canción ya nos lo dijo. ¿Te gusta? Había sido eliminado, sí. Pero la emotiva segunda mitad de su actuación con Kaori les valió algo inesperado. Una invitación especial para actuar en el próximo festival de música Towa Hall. Llegó la tercera actuación del festival. Kaori Miyazono no estaba allí. Kousei eligió jugar solo. Durante el evento, un estudiante de secundaria celoso hizo un comentario mordaz sobre Kaori. El insulto le quemó el pecho a Kousei, quien se sentó al piano, con la ira influyendo en su decisión. Tocó Love's Sorrow, la pieza favorita de su difunta madre. Pero las notas eran ásperas, casi violentas. El sonido decepcionó a muchos de los músicos que habían venido a escuchar al legendario Kousei Arima. Hubo un tiempo en que ninguno de ellos podía competir con su habilidad. El robot, el metrónomo humano, el niño prodigio. Ahora, al escuchar esta actuación irregular y tosca, susurraron. ¿Es esto realmente todo lo que queda de él? El prodigio, realmente había caído. Sin embargo, mientras el ritmo discordante resonaba por la sala, algo cambió. El sonido de sus propios dedos al tocar las teclas empezó a despertarlo de su ira. Love's Sorrow, la pieza que más había tocado en su vida. La conocía tan bien que sus manos podían tocarla sin pensarlo dos veces. Recordó la frágil mano de su madre guiando la suya por las teclas. Recordó haberle preguntado una vez por qué le encantaba esa canción. En ese momento, su respuesta le llegó. Kousei, tienes que acostumbrarte a la tristeza en el futuro, nunca lo había entendido. O tal vez, simplemente lo había evitado todos estos años. Ahora, a través de la música, a través de los recuerdos, a través de cada detalle sutil, finalmente lo sintió. El amor de su madre. Y así, se liberó de las cadenas que rodeaban su corazón. El tono del piano cambió. Volvió a tocar Love's Sorrow, esta vez no con ira, sino con amor por su madre. La sala quedó en silencio. La actuación del auténtico Kousei Arima había regresado, y el público quedó fascinado. Muchos olvidaron que aún quedaban otros artistas por venir. Kousei se había librado de la sombra de las estrictas expectativas de su madre. Su miedo al piano había desaparecido. Observando desde la sala de Ryu Tenshin, Kawasaki Saki y Yuiga Mizuki mordieron el labio inferior, con los ojos brillantes. Una corriente cálida les subió por el pecho y se derramó en los ojos, amenazando con deshacer las lágrimas que apenas habían contenido. La escritura era cruda. La profundidad psicológica de cada personaje se sentía real, cautivándolos hasta que ya no podían contener sus emociones. Esto, era el poder de las palabras. Rápidamente dejaron el manuscrito, tomaron pañuelos y giraron sus caras para que Ryu no los viera llorar. Después de un largo silencio, Saki finalmente habló, con voz tensa. ¿Cuándo llegaste a ser tan bueno escribiendo novelas?
Sus ojos todavía estaban rojos, aunque brillaban con sorpresa y curiosidad. El manuscrito terminaba aquí. Solo la mitad de la historia completa. Ryuo, fingiendo no notar su estado emocional, desvió la pregunta con una pequeña sonrisa. ¿Qué opinan ustedes dos sobre esta mitad de la novela? Mizuki estaba de pie, con las mejillas sonrojadas por la emoción, su belleza realzada por la emoción que aún persistía en sus ojos. Hermano, esto es increíble. Parece sacado de una revista de literatura juvenil. La expresión de Saki volvió a su habitual compostura fría, aunque sus palabras fueron cálidas. Si lo enviaras al editor adecuado, creo que podría ser aceptado. Entonces su curiosidad regresó y su tono se suavizó. Me pregunto, ¿cómo terminará la segunda mitad de tu mentira en abril? Tendrá un final feliz, ¿verdad? Ryuo Tenshin solo sonrió levemente. No te preocupes, Saki. El final te satisfará. Vídeo hecho por el canal TK Novelas Ligeras. Si lo escuchas en otro canal, es que ha sido robado. Capítulo 6. Por cierto, hermano, ¿cuándo vas a entregar tu manuscrito? Yuiga Mizuki frunció sus suaves labios rosados, con una pizca de anticipación brillando en sus ojos. Hacía mucho que no se sentía así. Durante los últimos años, su vida se había sentido como atrapada en un charco de agua estancada y oscura. Pero ahora, volvía a sentir una oleada de emoción. Ryuo Tenshin pensó por un momento. Había varias maneras de enviar un manuscrito. Por ejemplo, participar en uno de los recientes premios para recién llegados. O, si tenías contactos, podías entregárselo directamente a un editor. También podías enviarlo por correo. Otra vía eran las librerías. Los editores de las editoriales solían visitarlas para comprobar las tendencias de ventas, y si conocías a alguien en la librería, podías conseguir que te pasaran tu manuscrito. Por supuesto, ninguno de estos métodos era potencialmente tan gratificante como ganar un premio para recién llegados. El premio de Geki Bunko para nuevas obras, por ejemplo, ofrecía no solo las regalías editoriales habituales, sino también un premio sustancial. Las recompensas eran mucho mejores que las que se obtenían con una participación regular. Naturalmente, eso implicaba una competencia feroz cada año. Tu mentira en abril fue originalmente una obra de Kodansha, y Kodansha también contaba con una sección de novelas ligeras. En cuanto al estilo, el manuscrito encajaba a la perfección. Debería tener las mejores posibilidades. Estoy pensando en presentarme al premio de Geki Bunko Newcomer Award, dijo Ryuo con confianza. Era el premio a la nueva generación más famoso de la industria, con el mayor premio en metálico. Por supuesto, la competencia era brutal. Pero Your Lie in April no era solo una comedia romántica empalagosa y común y corriente. Como obra maestra en su versión manga original, Your Lie in April vendió más de 4 millones de copias en 11 volúmenes. La adaptación al anime y la película hicieron llorar a innumerables espectadores, convirtiéndose en una puerta de entrada al anime para muchos. Incluso Eiichiro Oda, el autor de One Piece, admitió una vez en una entrevista que la obra que más envidiaba era Your Lie in April. ¿La razón? Your Lie in April no solo tenía una trama y una estructura magistrales, sino que también lograba transmitir el sonido de la música a través de la quietud de las viñetas del manga. Eso, según Oda, era realmente extraordinario. Dejando a un lado el trágico final, la narrativa de Naoshi Arakawa fue excepcional. Elegante y a la vez profundamente emotiva. La obra había sido aclamada en línea como una obra maestra, y aunque Dengeki Bunko solía inclinarse hacia la fantasía, la ciencia ficción y la aventura, Ryo creía que su manuscrito tenía potencial. Aunque no gane el gran premio ni el oro, pensó, al menos puedo aspirar al bronce o la plata. La selección de Dengeki Bunko era diversa. Si bien títulos de fantasía como Sword Art Online, Acertain Magical Index y Shakugan no Shana solían liderar las ventas, éxitos de romance escolar como Toradora y Oreimo también habían dejado huella. Está decidido entonces, concluyó Ryuo. Los primeros 6 volúmenes y medio de tus mentiras en abril estaban estructuralmente completos y el recuento de palabras cumplía con los requisitos del premio. En el primer volumen, Kousei Arima finalmente se liberó de la maldición de su madre durante un concurso musical tras 2 años de lucha. Demostró su talento una vez más, ganándose el aplauso del público y las lágrimas de sus amigos. Ryo planeaba enviar solo la primera mitad. Para dar una pista de la historia que se desarrollaba más adelante, incluiría un pequeño detalle sorpresa al final.
presentando a Arinagi, la hermana del samurái, y mostrando una invitación a otro concurso de piano. Enganche primero a los lectores y luego deje que el segundo volumen los golpee con fuerza con su peso emocional. Ellos estarían llorando y quejándose mientras él cobraría los honorarios de los manuscritos con una sonrisa. Esas cuotas, por supuesto, se destinarían a gastos prácticos, como pagar la matrícula del jardín de infancia de su hermana pequeña Yatsuki. Quizás comprarle a Mizuki ropa interior, pijamas y un uniforme escolar nuevos. Si le sobraba suficiente, quizá por fin podría reemplazar su estrecha bañera. Ah, dinero, necesito dinero urgentemente. Ese pensamiento hizo que el pecho de Ryo se apretara de ansiedad. Mientras Mizuki y Kawasaki-saki seguían leyendo el manuscrito, Ryo llenó en silencio el formulario de inscripción al concurso. Ya era tarde y todos tenían clase al día siguiente. Después de acompañar a Kawasaki-saki hasta la puerta, de repente dijo que quería dar un paseo. Ryo lo consideró. Estaban en Tokio, en un barrio familiar. No había figuras sospechosas. Ningún detective de primaria con nivel de Shinigami merodeando. Miró a Saki, que llevaba un camisón ligero, y caminó con ella por el interior de la calle para mayor seguridad. Olía ligeramente a champú. El aroma fresco de su ducha reciente flotaba en el cálido aire nocturno. Las calles estaban más tranquilas de lo habitual, pero los izakayas todavía tenían su cuota de borrachos ruidosos. A diferencia de las orgullosas alardes de la era de la burbuja, cuando alguien podía afirmar borracho que Tokio podía comprar todo Estados Unidos, ahora los ebrios murmuraban quejas sobre el primer ministro o se desplomaban solos en la acera, aferrándose a botellas baratas de sake. No muy lejos, unos hombres de mediana edad estaban sentados en el parque, con maletines a la mano, aún indecisos para enfrentarse a sus familias tras perder sus empleos. Por la mañana se habían marchado como si fueran a trabajar. Por la noche, seguían fingiendo estar trabajando horas extra. Este tipo de imágenes se han vuelto comunes desde que estalló la burbuja. Sin embargo, un rayo de esperanza ante la crisis económica fue el auge de la cultura de los puestos callejeros en Tokio. A las 6 de la tarde, los vendedores llenaban las calles, incluso cerca de su barrio, ofreciendo todo tipo de comida. Oye, Saki, ¿tienes dinero? Tengo un poco de hambre, preguntó Ryo sin pudor. Tengo 500 yenes, iba a comprar una diadema, respondió. Recordando cómo Ryo a menudo la cuidaba, le entregó la moneda sin dudarlo. Perfecto. Ryo compró una pequeña porción de takoyaki y una salchicha alemana a vendedores conocidos. Incluso se sirvió una limonada, cortesía de su vecino. Saki no solía comer por la noche para mantener su figura, pero ayudaba sosteniéndole la bebida y la salchicha mientras ocasionalmente le daba de comer un bocado de takoyaki con un gesto fingido de enojo, poniendo los ojos en blanco. Kawasaki-san. De repente, una voz sorprendida se escuchó desde un lado. Un niño se acercaba rápidamente. Capítulo 7. Hola, señor Yoshida. Kawasaki-saki saludó cortésmente. Señor. Ryo Tenshin levantó la vista. No reconoció al hombre y, a juzgar por su atuendo, definitivamente ya no era un estudiante de preparatoria. Dame la comida, ustedes dos sigan charlando. Ryo tomó la limonada y la salchicha alemana de Kawasaki-saki, luego se sentó en las escaleras cercanas y comenzó a comer con una expresión tranquila. Acabo de salir del trabajo de la escuela de refuerzo, dijo Yoshida, mirando al chico que comía cerca. No esperaba encontrarte aquí. La tenue luz dificultaba ver con claridad los rasgos de Ryo, pero Yoshida percibía que era bastante atractivo. Su postura junto a Saki sugería cierta cercanía, y Yoshida no pudo evitar preguntarse sobre su relación. Bueno, solo salí a comer algo esta noche, respondió Saki con una sonrisa. Su tono transmitía una ligera sensación de distancia, y Yoshida lo captó de inmediato. Tampoco se molestó en presentar al chico que estaba a su lado, así que Yoshida no tuvo más remedio que preguntar directamente. Kawasaki Jr., ¿quién es? Ryo acababa de tomar un sorbo de limonada cuando escuchó la pregunta. Sonrió con facilidad y respondió antes de que Saki pudiera hacerlo. Soy vecino de Kawasaki-saki. Yo también salí a comprar comida. Yoshida, ¿verdad? ¿Te apetece una salchicha? Extendió la bandeja de papel hacia él. Gracias, pero paso. Al oír que solo era un vecino, Yoshida respiró aliviado. La gente de la comunidad cercana solía ser de familias comunes. Supuso que Saki no consideraría seriamente a un chico así.
Luego vuelvo. La academia de refuerzo en la que trabajo acaba de abrir, así que hay mucho que hacer. Días muy ocupados, ¿sabes? Las palabras de Yoshida tenían un aire de jactancia despreocupada. Sin mirar a Ryo de nuevo, se dio la vuelta y se marchó. A Ryo no le importó en lo más mínimo. Pero Saki, quizás sintiendo la necesidad de explicarse, habló primero. Ese Yoshida-senpai fue el expresidente del club de Himena. Tiene una buena familia, buenas calificaciones, una personalidad confiable y nada de escándalos. Es muy popular. Después de graduarse de la preparatoria Sobu, ingresó al Instituto Tecnológico de Tokio. Ahora trabaja en la escuela de refuerzo de Himena. Milímetros. Esa academia también ha estado ofreciendo trabajos de medio tiempo, como de asistente de profesor. Tutorías gratis, buen sueldo. Himena le preguntó a Yoshida-senpai antes, y él dijo que incluso podría guardarme una plaza. ¿Entonces planeabas trabajar allí más adelante? Preguntó Ryo, recordando que Saki había mencionado que tarde o temprano tendría que conseguir un trabajo y ya no podría cuidar de Azuki. En Japón, no era inusual que los estudiantes de secundaria aceptaran trabajos a tiempo parcial, siempre y cuando tuvieran la aprobación de la escuela. Pero Saki simplemente sonrió traviesamente. No, me negué. Ryo tomó otro sorbo de limonada con calma. ¿Por qué negarse? Al ver que su rostro no se iluminaba en absoluto, Kawasaki Saki de repente se sintió molesto. Simplemente no me gusta. Vuelvo. Recuerda pagarme mañana por la banda para el pelo, HMPH. Ryo suspiró y la siguió. Está bien, te llevaré a casa. ¿Te acaba de perseguir alguien y ahora te haces la orgullosa? La chica lo apartó de un empujón, mirándolo fijamente. Vete al diablo. ¿Quién está orgulloso? Solo recuerda pagarme mañana por la diadema. Ryo murmuró irritado. ¿Para qué comprar uno? Hazlo tú mismo. ¿No solías hacer eso antes? Cállate. La cara de Saki se puso roja de vergüenza. Claro que lo sabía. Ella solía hacer coleteros con ropa interior vieja. Cosía la tela con cuidado sobre el elástico. El resultado era igualito al de cualquier coletero, y nadie notaba la diferencia. Espera, ¿cómo supiste eso? Preguntó Saki, nerviosa. Ryo solo sonrió con complicidad y no dijo nada. La verdad era obvia. La ventana de su habitación daba a la de ella. No era como si la espiara. Cuando ves ropa tendida en el balcón de alguien todos los días del año, empiezas a notar patrones. Y cuando la ropa interior desapareció de repente solo para aparecer una nueva banda para el pelo del mismo color, bueno, cualquiera podría atar cabos. Aún así, Ryo no pudo resistirse a bromear más. Kawasaki Saki, si aún no quieres cambiarte de ropa interior, te puedo prestar unos pantalones cortos viejos. El elástico todavía está bien, puedes desmontarlo y coserlo, estás loco. ¿Quién querría tus pantalones cortos como coletero? ¿En realidad? Por supuesto que no. Entonces tal vez se los daré a Mizuki. Saki se quedó paralizada. ¿Estás realmente enfermo, Ryo Tenshin? ¿Los quieres o no? Cruzándose de brazos, Saki resopló. Mizuki es una chica. ¿Cómo pudiste? Uf, vale. Déjame revisar cómo están primero. Si están muy desgastadas, no las aceptaré. No te preocupes. El mismísimo hombre guapo los llevaba. Al menos el 90% eran nuevos. Por alguna razón, Saki de repente quiso matarlo. Pero como eran amigos de la infancia, se contuvo. Más tarde esa noche, al regresar a casa, encontró a sus hermanos menores ya dormidos. En silencio, regresó de puntillas a su habitación. Encendió la pequeña lámpara del escritorio, sacó una pequeña libreta de su cajón y anotó cuidadosamente. -500. Luego contó el saldo restante, suspirando con frustración. De repente, toc, toc, toc. Alguien golpeó su ventana. Molesta, Saki abrió la cortina y deslizó la ventana para abrirla. Por supuesto, era Ryo Tenshin. Estaba frente a su balcón, blandiendo una espada de bambú que claramente había estado usando para golpear su ventana. Ryo Tenshin, ¿qué demonios te pasa en mitad de la noche? Siseó. Algo cayó sobre su escritorio. Un par de pantalones cortos de hombre. Ryo saludó con indiferencia. No hace falta que me agradezcas. No me gusta tener deudas. El propio apuesto hombre los llevaba, 90% nuevos. Las venas se hincharon en la frente de Saki. Respiró hondo, lista para devolverle los pantalones cortos en represalia.
Pero su mano rozó algo inusual dentro de la tela. Ella se quedó congelada. Al sacarlo, se dio cuenta de que había un billete de 1000 yenes escondido dentro. Saki parpadeó sorprendida, mirando la factura. La cena de esta noche costó solo 500 yenes. ¿Por qué me das 1000? Preguntó frunciendo el ceño. TSK. Tu papá aún no te ha devuelto el dinero, ¿verdad? Guárdalo. Los dedos de Saki se apretaron sobre el billete. Bajó la mirada, sintiéndose inesperadamente conmovida. Gracias. Te devuelvo 500 mañana. No hace falta. Guárdalo por ahora. Si de verdad quieres, págamelo el mes que viene. Está bien, el mes que viene entonces murmuró, guardando la factura con cuidado en su cajón. Bien. Ahora que lo has aceptado, Kawasaki Saki, tu amigo de la infancia espera que le copies la tarea de mañana. Liberar. Capítulo 8. En realidad, perseguir chicas es cuestión de actitud y paciencia. Es sencillo. Hay que hacerlo paso a paso. No te apresures. Cuéntame más. Para conquistar a una chica, la clave está en la constancia. Si estás dispuesto a dedicarle tiempo y esfuerzo llevándola a comer bien, recordando días especiales, preparándole regalos con cariño, con el tiempo lo notará. Escuela secundaria Sobu, clase 2, F. Ryuo Tenshin estaba susurrando con los dos estudiantes en la mesa de al lado. Totsuka Saika y Kigaya Hachiman se acercaron, escuchando atentamente como si Ryuo estuviera revelando un antiguo secreto. No estaban seguros de si sus palabras realmente servirían de algo, pero sin duda parecía un consejo que valía la pena recordar. Como mínimo, repetirlo a los demás haría que pareciera que sabían de lo que hablaban. Totsuka, con el cuaderno en la mano, miró a Ryuo con entusiasmo. Ryuo, estamos hablando de elegir regalos, ¿y luego qué? Ryuo sonrió con suficiencia. ¿Y entonces? Entonces entenderás lo que significa sacar la carta del Joker y ser devuelto a Ciudad Gótica. De esas que ni siquiera Batman se molestaría en hacer. Hachiman. Totsuka. En el podio, Hiratsuka Shizuka estaba de pie, con tiza en mano, escribiendo en la pizarra. La lección de hoy era literatura clásica japonesa, y ella resaltaba los puntos principales con su intensidad habitual. Como la mujer más fuerte de Chiba y la tigre de la preparatoria Sobu, las clases de Hiratsuka siempre tenían un aura intimidante. Incluso Tobe, quien normalmente nunca prestaba atención, permanecía sentado en silencio y fingía escuchar. De repente, Ryuo, bastardo, se desató una pelea en un rincón del aula. El rostro de Hachiman se retorció de frustración mientras murmuraba algo, mirando fijamente a Ryuo. La tiza de Hiratsuka se congeló a mitad de camino. Su sonrisa desapareció y su mano se cerró en un puño. Lentamente, giró la cabeza hacia la esquina, con su mirada penetrante fija en Ryuo y Hachiman. El resto de la clase contuvo la risa. Todas las miradas se dirigieron hacia la esquina, esperando la explosión. El respeto es mutuo, dijo Hiratsuka con frialdad, mientras sus tacones resonaban contra el suelo al girarse. Si no me respetas, no esperes que sea educada. Ryuo pensó por un momento, e inmediatamente delató a su amigo. Sensei, era Ikigaya. No estaba prestando atención y no pudo responder la pregunta. Oye. Hachiman parecía desconcertado. Hiratsuka entrecerró los ojos, primero hacia Hachiman, luego hacia Ryuo, quien permanecía sentado con seguridad y los brazos cruzados. Golpeó la pizarra. Ikigaya. Traduce este pasaje. Hachiman se puso de pie de un salto, mirando fijamente las líneas del texto clásico. Sus labios se movieron mientras murmuraba torpemente. Año, flor, anciano, esto. Silencio. La clase estalló en risas. Hiratsuka ni siquiera fingió esperar una respuesta. Volvió la mirada hacia Ryuo. Está bien. Ryuo, hazlo tú en su lugar. Hachiman se dejó caer de nuevo aliviado, sonriéndole a Ryuo como si quisiera desearle buena suerte con eso. Ryuo lo ignoró. Se puso de pie y leyó las líneas con atención. Demasiado fácil. El pasaje era un clásico, familiar para cualquiera que hubiera estudiado con anterioridad. Año tras año, las flores permanecen iguales, pero las personas cambian con el tiempo. El poeta lamenta la fugacidad de la juventud, instando a una joven doncella a compadecerse del anciano, pues lo que ella es ahora, él una vez lo fue. Lo que él es ahora, ella algún día lo será. Continuó con suavidad, explicando con una seguridad que silenció a la sala.
Este poema nos recuerda que la belleza y la juventud son pasajeras, y que el tiempo nos reduce a todos al mismo destino. La poeta no se dirige solo a una mujer, sino a la sociedad en su conjunto, instando a la compasión por los demás, porque un día, también compartiremos sus dificultades. Hachiman se quedó boquiabierto. Imposible. ¿De verdad puede lograrlo? Incluso Hiratsuka hizo una pausa, luego aplaudió una vez, sonriendo levemente. Bien hecho. Eso fue más completo y preciso que la clave de respuestas. Ryu, siéntate. Ikigaya, ven a la oficina después de clase. Gracias, sensei. Como era de esperar, tu sabiduría brilla más que el sol. Respondió Ryu, deslizándose hacia atrás en su asiento con exagerada gratitud. Hachiman lo miró fijamente y murmuró con los dientes apretados. Ryu, maldito seas. Ryu sonrió victorioso. Capítulo 9. Después de la escuela por la tarde. La puerta de la escuela estaba llena de estudiantes. Yuigahama Yui frunció sus labios rosados, luciendo tímida. Ryu, tendremos una pequeña reunión de clase esta tarde. ¿Puedes venir? Yumiko también espera que te unas a nosotros. Lo siento, tengo mi trabajo de medio tiempo más tarde. La verdad es que no tengo tiempo hoy. Ryu Tenshin dio una explicación cortés, pero ignoró la mirada decepcionada de Yuigahama. Se dio la vuelta sin dudarlo. Uf. ¿Qué le pasa? ¡Qué idiota! ¿Trabajo a tiempo parcial? Por favor, faltar un turno no te matará. Si de verdad es tan pobre, ¿por qué se toma la molestia de vivir tan seriamente? Apuesto a que solo quiere hacerse el importante. Yumiko, vámonos sin él. Ryu lo miró hacia atrás. Las voces provenían de un grupo de chicos que rodeaban a Miura Yumiko. El más ruidoso, como se esperaba, fue Tobe, su cabello teñido de un amarillo brillante. Tobe no lo entendía. ¿Por qué las chicas siempre esperaban que Ryu asistiera a sus eventos sociales? Cada vez, eso lo llenaba de celos. Yuigahama abrió la boca, queriendo defender a Ryu. Pero la fría mirada de Miura Yumiko silenció a Tobe antes de que pudiera hablar. No vuelvas a decir eso. Ryu no es ese tipo de persona. La expresión de Ryu permaneció inalterada. Se dio la vuelta y se fue sin decir palabra, con la espalda tan distante como siempre. A decir verdad, en lo que a popularidad se refiere, él era el verdadero centro del llamado grupo vivo de la clase F. Pero Ryu sabía la verdad. Él y la camarilla de Ayama no vivían en el mismo mundo. Ellos eran pastores y él era leñador. Podían reír juntos, charlar, pero cuando la manada se marchaba, se daban palmaditas en el trasero y se marchaban. ¿Y qué pasaba con su leña? Él lo entendió perfectamente. El sol se ocultaba, tiñendo las calles de dorado con sus últimos rayos. Ryu miró al cielo. Era casi la hora de volver al pequeño puesto de Oden, pero antes tenía que hacer otra parada. Las calles estaban más tranquilas que de costumbre. Algunos grupos de chicos blandían sus mochilas, gritando transformación. Mientras se hacían pasar por héroes. Algunas chicas caminaban del brazo, riéndose de chistes privados. Pero Ryu no se dirigía a casa. Iba camino a la oficina de correos. Ahora mismo, lo más importante era entregar tu mentira en abril. Si conseguía publicarla, podría volver a ayudar a Mizuki en el puesto de Oden. No se sentía cómodo dejándola a cargo sola. En la industria del entretenimiento japonesa, cada formato, anime, manga, novelas ligeras, contaba con sus propios sistemas de selección. Para los recién llegados, la alfombra roja de las oportunidades se extendía hasta la puerta de su casa. Premio al recién llegado de primavera. Ese era el camino que Ryu había trazado. Era una de las maneras más rápidas para que los aspirantes a novelistas ligeros alcanzaran reconocimiento. Cada abril, las principales editoriales de Japón organizaban concursos para descubrir nuevos talentos. Incluso los autores veteranos evitarían deliberadamente publicar grandes obras durante esta temporada, dando espacio a que surgieran nuevos nombres. Los editores, a su vez, aprovecharían la oportunidad para promover sus mejores prospectos. Y así, cada año, los autores jóvenes volcaban su corazón en los manuscritos, desesperados por destacarse. Ryu también tenía la intención de aprovechar esta oportunidad. Además del premio en metálico, el premio incluía una bonificación especial por regalías para nuevos autores. Y si su obra era elegida, la editorial cubriría la promoción, la impresión, la distribución, todo.
Por supuesto, el sistema de reparto de beneficios era severo. El 90% de los ingresos se destinaba a la editorial, la distribuidora y la librería. Autores e ilustradores se repartían lo que quedaba. Pero Ryoro no era ingenuo. Sabía que pelearse por la parte de la editorial no tenía sentido. Por ahora, solo necesitaba una forma de entrar en la competencia y un ilustrador que no exigiera demasiado de su ya escasa parte. Sede de Dengeki Bunko, Nishi-Shinjuku, Tokio. Cada abril, el período de presentación de solicitudes para el premio recién llegados de primavera convertía las oficinas de la editorial en una tormenta de papeleo. Este año no fue la excepción. La crisis económica solo avivó el fuego. Las solicitudes se dispararon, con más de 10.000 entradas recibidas. Los departamentos editoriales estaban saturados de manuscritos. Fuji Yuna, una nueva editora asignada al grupo Kagurazaka, se vio arrojada directamente a este caos. Como incorporación más reciente, su trabajo no se limitó a la revisión de manuscritos. Ella recogía y repartía paquetes, imprimía copias, rellenaba innumerables formularios e incluso preparaba café para sus personas mayores. Yuna, entrega este lote de manuscritos clasificados y formularios de concurso al editor en jefe. Yuna, archiva esto en las alternativas secundarias. Yuna, corre a la sala de comunicaciones y recoge los últimos envíos. Yuna, 2 azúcares en mi café, no 1. Al caer la tarde, Yuna se sentía mareada por el cansancio. Ni siquiera había almorzado. Por fin, pudo sentarse con los manuscritos que le habían asignado. Su trabajo consistía en seleccionar a los recién llegados, buscar oro en el turbio pantano de las propuestas. Pero como de costumbre, el primer manuscrito que tomó la hizo suspirar desesperada. Después de ser rechazado, reencarné a mi editor en otro mundo como un súcubo. Yuna se pellizcó el puente de la nariz. ¿En serio? Aún así, se obligó a hojearlo rápidamente. En 3 minutos, marcó con una X en negrita el formulario de revisión. La trama es incoherente, la escritura torpe y no hay ningún desenlace emocional, murmuró con amargura. Sinceramente, preferiría que me enviaran a otro mundo antes que volver a leer esto. Apilándolo en la pila de rechazos, Yuna presionó su frente contra el escritorio. ¿No puedo conseguir al menos un manuscrito que valga la pena aprobar? Necesito algo decente para mi evaluación. No quiero estar haciendo recados eternamente. Su voz temblaba de frustración. Mi vida es demasiado miserable. Tras respirar profundamente, agarró su café, bebió la mitad de un trago y se dio una palmada en las mejillas. Tranquilízate, Fuji Yuna. Puedes lograrlo. Extendió la mano hacia el siguiente manuscrito, rezando para que no fuera otro desastre. Su mirada se posó en el título. Tu mentira en abril. Capítulo 10. Ella no entendió del todo el significado del título. Pero como graduada del Departamento de Literatura, todavía podía hacer algunas asociaciones vagas. Ya es abril, pero el estilo no parece seguir las tendencias habituales del premio a la revelación. Dengeki Bunko siempre había sido relativamente tolerante con los temas. Aún así, en años anteriores los premios estuvieron dominados por obras de fantasía. Las novelas románticas de la vida cotidiana solían centrarse en los personajes, mientras que las novelas fantásticas se centraban en la trama. Para los recién llegados, esta última era generalmente más fácil de comprender. Entonces, Fuji Yuna no tenía muchas esperanzas. Después de todo, como editor recién llegado, los manuscritos más llamativos, aquellos llenos de escenarios de reencarnación o fantasía demoníaca, siempre fueron elegidos primero por los editores senior. Incluso entre los manuscritos prometedores, aquellos con potencial real rara vez llegaron a sus manos. Lo que ella generalmente recibía eran aquellos que nadie más quería. Aún así, decidió al menos darle una oportunidad a esto. Si resultó decente, tal vez podría comunicarse con el autor para hablar sobre las revisiones. Así era la vida de un nuevo editor. Crecer junto con nuevos autores, luchar codo a codo. Ella pasó a la primera página del manuscrito. Fue escrito a mano. La caligrafía era sorprendentemente pulcra y hermosa, con un sentido de moderación y elegancia. Yuna comenzó a leer con atención. En otoño, cuando tenía 11 años, ya no podía tocar el piano. El mundo se volvió oscuro ante mis ojos. Inmersa en la prosa, Yuna rápidamente se encontró leyendo la mitad del manuscrito.
Su expresión pasó de la curiosidad a la sorpresa genuina. Esto era diferente, completamente diferente de los trabajos descuidados que había revisado anteriormente. Aunque el manuscrito solo tenía medio volumen, su estructura ya era sólida. La estructura era única, el ritmo inteligente y los presagios sutiles. Esto no era algo que un novato pudiera hacer en una semana. La música como vínculo, redención como el sol primaveral, las emociones son tan crudas y conmovedoras, sus ojos brillaron mientras volvía a hojear el manuscrito, buscando más detalles. Si nada salió mal, este trabajo podría ser especial. Yuna se sintió atraída. Aunque no estaba terminado, ya estaba cautivada. Rápidamente cogió el teléfono y marcó el departamento de revisiones. Hola, soy Fuji del grupo Kagurazaka. Tengo un manuscrito. Por favor, verifiquen si hay plagio de inmediato, soldado Marseille. Aunque confiaba en la originalidad, el proceso era obligatorio. Ningún editor podía permitirse el escándalo del plagio. Especialmente de Geki Bunko, uno de los principales sellos de novelas ligeras de Japón. Al finalizar la llamada, Yuna se dirigió inmediatamente a la oficina del editor en jefe. Toc. 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 Editor en jefe Kagurazaka. Kagurazaka ella me miró hacia arriba, una leve sonrisa curvó sus labios cuando vio a la chica sonrojada y emocionada sosteniendo una gruesa pila de papel. ¿Qué es esto? Pequeña Yuna, ¿conseguiste oro? Todos los manuscritos que los editores jóvenes aprobaban tenían que pasar primero por ella. Sí. Es muy bueno. Échale un vistazo, por favor. Kagurazaka tomó el manuscrito, mirando primero el formulario de inscripción para el premio recién llegado. Tu mentira en abril, autor. Ryuo Tenshin. Sin seudónimo, ella revisó los datos personales, confirmando que no se trataba de alguien ya famoso que se escondía bajo un seudónimo. Realmente parecía el trabajo de un recién llegado. Y más que eso, era una historia de la vida real. Un drama cotidiano. Eso requería un nivel delicado de habilidad para escribir del que carecían la mayoría de los principiantes. Su expresión cambió a medida que leía. De la curiosidad a la leve sorpresa y luego al enfoque serio. Esto, es increíble. Esta persona tiene un talento genuino. Aunque en algunos lugares la gramática parecía un poco extraña, casi como si estuviera traducida, no era nada que una buena ronda de corrección no pudiera solucionar. Los años de experiencia le dijeron una cosa. Si la suerte estaba de su lado, Joe en April tenía el potencial de ganar el premio de oro. Este manuscrito es sólido. Fírmelo inmediatamente. Te conseguiré recursos adicionales. Con un poco de presión, creo que esto tiene una verdadera oportunidad de ganar el oro. ¿En serio? Gracias, editor jefe, Kagurazaka. Aya me rió entre dientes. No hace falta que me lo agradezcas. Eres parte de mi equipo. ¿Cómo no iba a proteger al mío? Tus prácticas casi terminan. Te recomendaré personalmente para un puesto de tiempo completo. El rostro de Yuna se iluminó de alegría. Gracias, editor en jefe Kagurazaka. Salió de la oficina radiante, agarrando firmemente el manuscrito como si fuera su salvavidas. Aya me la vio irse, con una pequeña sonrisa casi melancólica tirando de sus labios. Ayudar a Yuna, también era ayudarse a sí misma. En Dengeki Bunko, editores de renombre atraían a autores de renombre. Los recién llegados populares solían enviar sus trabajos directamente a editores veteranos, lo que facilitaba las negociaciones y las discusiones sobre la trama. Aunque ostentaba el título de editora en jefe, Aya me seguía siendo la más joven entre ellos. En comparación con las de sus colegas, las propuestas que recibía a menudo palidecían en calidad. Y después de que Senjumura Masaru dejara de escribir repentinamente, la presión sobre su actuación era más pesada que nunca. Ella no se atrevía a esperar que Joe en April se convirtiera en una leyenda como The Irregular Art Magic High School o Sword Art Online. Pero si pudiera ganar, incluso un bronce, el premio Newcomer, aliviaría esa presión aplastante, aunque fuera un poco. Fin del capítulo 10.